Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos. Y hay un capítulo en el tramo de la producción primaria, agro, ganadería, forestería, piscicultura, todo lo que tenga que ver con producción, en el que el factor combustible es un factor crítico que marca el sí o el no en determinadas líneas por su costo. Y también por factores tales como emisión de gases de efecto invernadero, contaminación y una cantidad de cosas. En nuestro país hay un programa de biodiesel que tiene como objetivo aportar factores positivos para disminuir todos estos factores que en un determinado momento pueden provocar males más que bienes. Sin embargo, el programa de biodiesel nunca ha podido despegar más allá de ciertos límites. Más bien ha retrocedido que avanzar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Nosotros tenemos invitado al ingeniero Carlos Büttner, él es miembro de la Cámara Paraguaya de Biodiesel, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, ingeniero? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a este programa, a poder compartir un poco mi gran pasión que es el biodiesel. Por eso mismo lo invitamos, porque yo no puedo entender cómo hay países en donde el biodiesel funciona y son programas perfectos que andan, bueno, nada es perfecto, pero andan muy bien. Tienen impacto sobre la economía, producen determinados efectos, no es solamente una cuestión de moda o de ambientalismo ni nada de eso, sino factores económicos bien precisos. ¿Por qué el programa de biodiesel no ha podido despegar en el Paraguay? Bueno, yo creo que es muy sencilla la respuesta, ¿verdad? Pero compleja para explicarle a la gente. Aquí en nuestro país, la gente en general no tiene una conciencia de lo que debe exigir a los gobernantes. Los gobiernos asumen el poder con pujas políticas sangrientas, donde normalmente hay mucho compra de votos. Yo soy político también, un poco alejado de todo eso, pero conozco todo lo que es ese sistema, que es realmente una cuestión muy fea, que hace que finalmente cuando un grupo X llega al poder, nos encargan de planificar a corto y mediano y largo plazo actividades que puedan redundar en el beneficio de todo el país, especialmente de la gente que está mal preparada, que la gente que no tiene la capacidad intelectual desarrollada como algunos tuvimos la suerte de poder hacerlo. Entonces, nosotros empezamos el biodiesel ya en el año 2002, cuando el viceministro era el ingeniero químico Luis Servín, y él ya había recibido materiales de la cooperación japonesa, en la cual ellos recomendaban que la soja se procese en el país y que el aceite se utilizara para hacer biodiesel porque podía ser un sustituto estratégico para nosotros. Y eso derivó finalmente que en el año 2005 logramos que se promulgue una ley. Yo puse un stand de mi empresa en Santa Cruz, Bolivia, y tuve la suerte de encontrarme con varios parlamentarios. Hablando con ellos pudimos nosotros definir por qué sí o por qué no. Al final sacaron mucho mejor de lo que yo había solicitado, porque ellos pusieron mezcla obligatoria, como casi todo el mundo se está dando. En Europa es terrible ya. Ellos están tendiendo al 20% de mezcla obligatoria, con todos los problemas que ellos tienen. Brasil y Argentina también están con un 7% ya, que ellos cumplen eso. Pero los sucesivos gobiernos no... Si bien hubo algún avance en el sentido de se habilitaron varias fábricas, finalmente no despegó nunca porque no hay un criterio. Entonces, cuando una empresa deja de producir por un periodo de tiempo, obviamente se le crea un conflicto terrible, ¿verdad? Y nosotros, me acuerdo, en un año tuvimos que pedir un pedido al ministerio que nos desligue de pagar muchas cosas por el hecho que no estábamos produciendo. Entonces eran unos altibajos, algunas veces se compraba, otras veces no se compraba, hasta que finalmente llegó la última parte del gobierno de Lugo y la primera parte del gobierno de Federico, donde realmente se le dio un impulso fuerte.
Ahí el biodiesel comenzó realmente a mezclarse. Nosotros llegamos a producir en un solo mes 700.000 litros, ¿verdad? Que fue un récord absoluto. No hay ninguna empresa en Paraguay que haya producido tanto así. Vendíamos muy bien, pero lastimosamente después vino este gobierno y comenzaron con el tema de no pagar las cuentas, de estudiar y estudiar los temas y abandonarse. Entonces, por ese motivo no se desarrolló a plenitud, ¿verdad? Y a nosotros nos afectó porque habíamos traído, como dije hoy en un medio de prensa, la primera máquina de su tipo en Sudamérica, todo un orgullo para nuestro país, que no le estoy pudiendo pagar más al banco porque ya no tengo producción de Petrobras, no está produciendo. Esa ley yo recuerdo esa ley, creo que establece entre 1,5%, ¿verdad? De mezcla. No, la ley decía que de 0 hasta 20% y que eso iba a regularlo el Ministerio de Industria y Comercio, a través de la capacidad de producción y todo lo demás. Nosotros superamos ampliamente la capacidad de producción para llegar hasta el 10% a lo mejor, ¿verdad? Y somos... como es lo más triste, somos países productores de la materia prima. Esos japoneses que nos estaban comentando decían que el futuro iba a ser, en el año 96 ya decían que iba a ser el futuro para nosotros. Y si los japoneses lo dicen por algo, lo pensaron bien, lo menos. Y los argentinos sí tomaron la posta. Y ellos ganaron mucho dinero. Hicieron una muy buena política, un acuerdo entre los políticos, entre los productores, ¿verdad? Que al final lo que cuenta, ¿verdad? Ellos, digamos, hicieron algo muy de ellos, muy de los argentinos, y con eso ellos lograron exportar a Europa volúmenes impresionantes, porque ellos tenían también como nosotros los granos, procesaban, sacaban el biodiesel, y eran mega fábricas la gente. Después tuvieron el problema pero creo que le están vendiendo otra vez a través de otros canales, ellos son buenos para ese comercio. Pero nosotros nos peleamos todos entre nosotros. Entonces en la pelea constante nos llegamos a fijar un objetivo claro, decir, bueno, ¿por qué nos unimos todos y exportamos? No lo hacemos. Lo que se dijo en su momento, yo escuché muchas veces, que no cerraban las cifras porque la soja estaba muy cara, que las empresas eran ineficientes, que no cumplían con sus compromisos. Eso yo lo escuché de adentro del organismo que tiene la regulación del tema del petróleo, que es Petropar, ¿verdad? Que es Y como yo dije, son todo, digamos, excusas muy baratas, ¿verdad? Porque realmente, ¿qué es? O sea, yo te puedo decir, no sé, el cielo es azul, el cielo es verde, pero argumentame cómo, ¿verdad? O sea, ¿por qué realmente vos querés expresar y decir que tal o cual cuestión es un problema para la producción de biodiesel? Si el precio de la soja es uno, si uno analiza el tema económico desde un aspecto país, del Estado paraguayo, no del gobierno, uno puede darse cuenta de que cuando uno utiliza algo que se produce en el país, eso es un gasto cero para el Estado. Es un dinero que circula y que beneficia y da trabajo y da todo. En cambio, si uno tiene que importar, obviamente que ese es un gasto para otros, para otros países. Bueno. Pero claro, todo eso paga una serie de comisiones por el camino. Como dice el dicho, el petróleo es negro desde que sale de la tierra hasta que va al consumidor, ¿verdad? Enseguida continuamos con el ingeniero Carlos Butner, miembro de la Cámara Paraguaya de Productores de Biodiesel. Hablando de este tema, interesante enfoque. ¿Es caro producir biodiesel a partir de soja, que es nuestra producción por naturaleza, o es repartidor de riqueza y de beneficios? Enseguida volvemos con este tema. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, muchas gracias por continuar en nuestra compañía. Y lo habíamos dicho al comienzo, ¿por qué lo que es negocio para otros países vecinos, sobre todo grandes productores de lo mismo que nosotros producimos, en nuestro país no es negocio? Le repito, el argumento que yo escuché muchas veces: ineficiencia de las empresas, la soja está muy cara, no está a tiro del petróleo, el petróleo está en este momento en baja. O sea, hay una serie de factores concurrentes que, según estas versiones, según estos modos de ver la cuestión, no justifican la producción del biodiesel.
eso es la ineficiencia de las empresas, hay que definirlo mejor, como había destacado en la sección anterior. Si no te dan contrato, vos no sabés cuánto vas a vender mañana, vos no sabés si te van a pagar en la fecha que te dicen a pagar y son millones, ¿verdad? Nosotros en el 2013 vendimos algo así como 27.000 millones en biodiesel, 27.000 millones. ¿Y cómo vos vas a organizarte en todos sentidos si es que de un día para otro te cortan, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el ineficiente ahí? La empresa. Yo no creo que sea problema de las empresas privadas. Lo que pasa es que no hay una planificación, no hay un sistema en el que diga, bueno, miren, vamos a trabajar de tal manera y este año este cupo le dan para ustedes. ¿Cómo se hace en Brasil? ¿Cómo se hace en Argentina? ¿Verdad? Entonces, ahí podemos hablar. Lo de calidad, hay una norma, se cumple la norma y ya está, no es difícil cumplir la norma. Perdón, yo tengo una maestría en ingeniería química, o sea, es mi especialidad, soy experto en eso. Entonces, si me decís qué punto no cumple la norma, bueno, voy a tratar de corregir. Pero acá vienen y te dicen, no, porque no se puede hacer de grasa, porque se grasifica, no sé, alguien salió con el término, se grasifica el biodiesel. Es interesante el término. Recuerdo eso, que se tapan todos los lugares donde hace la mezcla. Pero eso sucedió por el hecho de que hubo una mala mezcla en Petropar y digamos, parecía un sabotaje. O sea, no se puede acusar concretamente, pero la gente de Frigorífico Guaraní dijo de que realmente era muy raro porque se sabía que no podía haber una mezcla superior al 15%. Y salió una mezcla al 50% aproximadamente según una conferencia que ellos dieron. Y obviamente que a esa temperatura se congela porque es una particularidad del biodiesel de grasa. Cuando está en mezclas bajas no hay problema, ¿verdad? En Europa se usa mucho un aceite de palma que tiene un problema similar y ellos usan tranquilamente, ellos tienen nieve, ¿verdad? Que es más grave que el nuestro, pero nosotros que tenemos temperaturas altas nos hacemos problemas por la grasa. Y como dije hoy en un medio de prensa, casi toda nuestra grasa se va a hacer a biodiesel en Brasil, se va a hacerse biodiesel en Brasil. Ah, qué bien. Sí, todo. Suministramos materia prima barata claro, si la grasa está a menos de 2.000 guaraníes el kilo en litro es menos otra vez, ¿verdad? Y ellos se ríen de nosotros, se burlan de nosotros, nosotros acá nos peleamos. Tienen razón. Pero como dije en un principio, es la característica de nuestro país. No se da participación a los técnicos y priman criterios egoístas de gente que dicen ser políticos, pero políticos para nada, ¿verdad? Lo que realmente ellos buscan es, digamos, intereses para ellos y no precisamente en un plan que genere el bien común de la población, ¿verdad? Trabajo, riqueza, generación de riqueza. ¿Las petroleras tendrán algo que ver en eso? El caso de las petroleras, yo hice una denuncia pública, esperé que la gente me responda, me apoye. Ni siquiera los estudiantes todavía leyeron eso, ¿verdad? Hay un problema serio con eso. El propio ministro de Industria y Comercio había denunciado que gran parte del diésel que entra sin documento, ¿verdad? Entonces, eso es un problema serio. Y al nosotros producir biodiesel y tener una mezcla obligatoria, tenemos que transparentar. Sí, que está todo registrado, claro. Y al transparentar se crea un problema. Entonces, eso es una cuestión que de repente es un poco complicada, ¿verdad? Hay que hacer un control mucho más estricto de todo, ¿verdad? Y lo raro es el síntoma que hay tantos servicentros en nuestro país, ¿verdad? ¿Y cómo va a haber tantos servicentros si es que... Yo tengo una teoría sobre eso, pero mejor no la digo. Bueno, sí, claro, pero esas son cuestiones que uno debe aclarar, claro, ¿verdad? Ahora, es triste que no se apoye, que los propios emblemas no apoyen el programa de biodiesel, porque a ellos más que nadie le conviene, porque yo le quiero decir a estos que están hablando del gobierno, los gobiernos son pasajeros. Cada uno trata de hacer lo que puede y después cuando termina su periodo le cobran todo de vuelta, ¿verdad? Entonces hay que radicar un poco, hay que apoyarle a estos jóvenes que están haciendo el esfuerzo de las estructuras dictatoriales ante la universidad de cambiarlas, porque realmente así nuestro país realmente va a cambiar. Hoy creo que hubo 2 megasaltos, ¿verdad? Síntomas terribles. Claro, pues si los jóvenes no tienen más nada que hacer y los padres se desesperan porque no pueden pagarle más el estudio a los hijos, nuestra educación está por el suelo. De eso te puedo hablar mucho cuando quiera. Yo fui 4 años profesor en la facultad, concursé y por mis actividades políticas me negaron el cargo. Gané el concurso, pero me negaron el cargo. Mi trabajo de investigación me cortaron.
Después tuve la suerte de ser miembro de la ANEAES y estuve muy de cerca con las universidades. Y ahí conozco bien todo ese problema, ¿verdad? Inclusive los estudiantes de la Facultad de Química me invitaron por 2 años a dar charlas y explicarles un poco esta situación. Y ahora por fin estos jóvenes se despertaron y es el camino. Porque el biodiesel es una buena solución para el país. Ahora, hay que entenderlo de un contexto, holístico, donde vos englobás todas las variables que entran en juego, digamos, en ese esquema. Entonces, no es solo el hecho de decir yo pago un precio, sino realmente cómo es el aspecto económico de eso, no comercial solamente. Si realmente quién se beneficia que yo use productos nacionales, que le dé trabajo a la gente, que eso circula acá dentro del país, y eso no se lo ve. Visto desde un punto exclusivamente economicista, entre importar, no sé, creo que son más de $1.000 millones o quizás más, anuales de combustible derivado del petróleo, y invertir parte de esas divisas que se van en el sistema productivo nacional, que es el sistema de la soja, que además eso significaría ampliar la demanda, ergo se va a ampliar también la producción. Y es un círculo, como dicen ahora, un círculo virtuoso, es decir, nadie pierde ahí. Claro, pero para eso uno tiene que planificar. Claro. No decir que el gobierno va a mezclar 1%, después 5 meses no te compra, ¿verdad? Entonces te mata, ¿verdad? No es lógico, eso, así no se puede hacer. Hay que hacer una política y hay que comprometerse a eso, porque si no, nuestro problema es estos asaltos, este problema de la juventud que se está drogando, que no se está formando, son problemas sociales de corto, mediano plazo terribles, ¿verdad? Que no están visualizando los gobernantes, no están visualizando, y eso es un problema. Estamos con el ingeniero Carlos Büttner de la Cámara Paraguaya del Biodiesel, hablando de este tema. Casi podríamos decir recurrente, porque viene saliendo a flote cada tiempo y vemos que las cosas no mejoran. En el último bloque abordamos otros temas, otros aspectos vinculados con este tema. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, último bloque del programa, en compañía del ingeniero Carlos Büttner de la Cámara Paraguaya del Biodiesel. Y había quedado pendiente este tema. ¿Cómo puede ser que no se entienda que lo que se ahorra en comprar petróleo y producir hollín y producir una serie de problemas atmosféricos, en lugar de reemplazar parte de ese dinero en apoyar la producción nacional de un combustible que lo vamos a producir nosotros, no se haya podido encaminar bien eso? No se ven los beneficios, no son claros los factores que te dicen este es el camino. Y bueno, yo creo que los actuales, miembros del gobierno son los que nos están visualizando de esa manera, pero paradójicamente es la solución para ellos. Este señor Cartes como presidente hizo muchas cosas, la tarjeta de crédito es una cosa espectacular, ¿verdad? Todos mis empleados están endeudados con sus tarjetas, no pueden más pagar, un desastre. Entonces, si se dan cuenta de que ese tipo de acciones hace mejorar al país, bueno, planifiquemos también la parte productiva. Hoy leí que se tiene que apoyar la industrialización y totalmente de acuerdo, pero para industrialización, bueno, primero, señores, hagamos las líneas de alta tensión, que no sea mucha la carga que lleve hasta, digamos, nuestras fábricas la electricidad. Porque antes las líneas de 220 tenían mucha pérdida de carga, entonces salía muy cara la electricidad. Ahora tenemos buena electricidad con esta línea, ojalá se termine rápido la otra también, va a ser el anillo como es en todo el mundo. Ese tipo de actividades son prioritarias. Una vez que esa infraestructura esté lista, bueno, yo empresario invierto, como lo hice en su momento. Mi máquina no consume tanto electricidad, entonces no había tanto problema. Cuando vino esa línea de 500 de Itaipú, ya solucioné prácticamente. Antes se cortaba acá. En Itagua era 2 a 3 veces al día normal que se corte. Pero si este gobierno visualiza, entonces puede darse cuenta, haciendo
un pequeño cálculo, los economistas que tiene el gobierno, ¿cuánto sería el beneficio real? ¿Por qué la INC, por ejemplo, tendría que importar 40 millones de dólares de un desecho de combustible que es el fuel oil, siendo que nuestro país puede producir todo eso? Y son 40 millones clean que quedan en la caja, ¿verdad? ¿Y cuánta gente va a trabajar con eso? Imagínense ustedes. Yo, gracias a la intendenta Evanie Gallegos, primero fue con Martín Riera, ¿verdad? ¿Cómo es? No, era Martín Riera. Martín Burt. No. Enrique Riera. Enrique Riera, disculpen. Enrique Riera. Con él desarrollamos el programa de biodiesel, una parte. Incluso hicimos pruebas sobre lo bueno que es usar contra la contaminación, especialmente la emisión de humo negro. Pudimos analizar que usando biodiesel disminuye. Lastimosamente él tuvo el problema de licuadolaña y quedó el programa biodiesel. Sí, en la mayoría de los países las municipalidades usan hasta 20% en los buses, porque el efecto de la disminución de los humos, de los escapes, es muy buena, es espectacular usando biodiesel. Después, digamos, con Evanie Gallegos implementamos el programa de recolección de aceite de fritura, que para mí fue un éxito. Yo llegué a juntar hasta 50 toneladas en un mes de aceite de fritura, que antes se tiraba al río. Y ahora estoy ahí en mi empresa, en Hardy, a los que tengan aceite nosotros le compramos, le pagamos a 1.500 guaraníes o le cambiamos por productos domisanitarios por un valor superior, y tengo como 3.000 personas que están viviendo eso. Es todo un orgullo personal, ¿verdad? Uno puede ver la fila de gente en mi empresa como están ahí. Y con ese producto, digamos, uno puede fabricar un combustible, no precisamente un biodiesel para uso vehicular, pero sí para quemar, ¿verdad? Y la INC podría 100% utilizar productos nacionales. Sí, yo le hice esa pregunta una vez al presidente actual, Néstor Núñez creo que se llama. No está más ya. Jorge Méndez. Jorge Méndez, Néstor Núñez, ¿dónde saqué yo eso? Bueno, Jorge Méndez. Y me dijo que había unos problemas de los quemadores que tenían que ser para cada uno de los tipos de combustible que se estaban instalando. O sea, había... Bueno, yo quería hablar de los beneficios del biodiesel, pero el tema INC es muy triste para mí, porque son todas cosas, ¿verdad? ¿Qué quemadores? Hace 40 años está ese horno, eso puede quemar. Hoy le pongo, se usó cualquier cantidad. Porquerías se usaron que no eran biodiesel y se quema igual, ¿verdad? Ahí no necesita cambiar nada, ¿verdad? Hay que tener una voluntad política de decir, pero ese es otro tema. Ahora, si nosotros aprovechamos, digamos, ahora ¿qué hicieron? Las grandes transnacionales que hicieron estas dos superfábricas de extracción de aceite, ellos están aprovechando algo que debería ser de los empresarios nacionales, como lo hicieron los argentinos. Pequeñas empresas que sacaban el aceite, hacían biodiesel y tranquilamente tenían mercados con eso. Ese es un gran beneficio para todos. ¿Por qué? Porque genera trabajo. Mucho trabajo, no como la maquila, que es una cosa hermosa, pero es muy parcial la generación de empleo. Entonces, un desarrollo industrial con maquila está bien, pero no es la solución. Es un primer paso, como su misma definición lo dice, ¿verdad? Pero lo que pasa es que realmente la mayor cantidad de empleo, como todos los trabajos del BID lo demostraron, son los pequeños empresarios que pueden darle mano, las pymes. Sí, y para eso se necesita una política clara, y es la solución para el gobierno. ¿Para qué se va a preocupar de votos si trabaja bien, ¿verdad? Si hace eso, la gente va a estar contenta, la gente quiere comer, quiere tener salud, quiere que se eduquen sus hijos. El resto no es importante, el resto ya depende de cómo se quiera comportar el gobierno. Pero el biodiesel tiene la ventaja que genera mucha riqueza y da mucha mano de obra de trabajo, genera puestos de trabajo, mano de obra para la gente. Y aparte eso, que es un ahorro de divisas muy importante para el país, que somos 100% dependientes del petróleo. Como decía un militar, hasta geopolíticamente es importante para nosotros, pues podemos tener combustible para nuestros tanques sin necesidad de tener que comprar nuestros países vecinos. Claro. Pero eso debe visualizarlo el gobierno de turno y encaminarlo a través de un programa que no puede ser menos de 10 años. Claro, una política de Estado es lo que se necesita, no una política para hoy y mañana. Y sí, pero hay una mezcla obligatoria al 1% que es bajísima. Aquí ya deberíamos estar en por lo menos un 5% capacidad, para eso hay. Pero para eso se necesita tomar una decisión. ¿Eso es monopolio de Petropar en la parte o lo pueden hacer los privados también? No, los privados están comprando también porque la ley rige, pero no está viendo todavía un esfuerzo en ese lado todavía. Por lo menos también a nosotros nos dejaron de lado, a nosotros nos están comprando, no sé por qué. Pero sí aparecieron nuevas empresas, yo sé que apareció una
muy poco tiempo logró conseguir su habilitación, probablemente deben tener buenos equipos, y ellos están entregando oferta en Petropar, ¿verdad? Pero a mí, no sé, yo presenté nota, no me compran, hay algún tema de disgusto por todas las declaraciones que hago, pero yo aclaro, Cristian, ¿verdad? No lo hago con un sentido que yo quiero el dinero, porque a mí no me hace falta, yo puedo seguir haciendo mil cosas, tengo mi hotel, Casa del Monte, que le invito, es un lugar hermosísimo, disculpen la propaganda, pero mis empleados, ¿qué van a hacer si es que yo cierro las empresas por esto? No se van ni a hacer biodiesel probablemente, ¿verdad? Hace falta un poco más, una palabra que perdió completamente vigencia en el Paraguay, un poquito de patriotismo de vez en cuando hace bien. Eso mismo, ese es el término que me faltaba decir a mí. Hace falta patriotismo, porque si uno piensa con patriotismo y dice, bueno, vamos a poner todo el hombro y vamos a ganar dinero y vamos a distribuir riqueza, no vamos a seguir distribuyendo pobreza, ¿verdad? Que no significa hacerle borra al Mariscal López o a Carlos Antonio López, sino producir un país que sea habitable para todos, generar un país que sea habitable para todos y que sea de una realización para todos los paraguayos. Lo que pasa es que hay un tema, y creo que Helio Vera lo había dicho muy bien, ¿verdad? Lo que pasa es que el paraguayo ya es luego patriota, ¿verdad? Es orgulloso de ser paraguayo, todos somos orgullosos de ser paraguayos, no hay duda. Entonces, no nos preocupamos de lo que los gobernantes vienen a hacer, ese señor. es el problema. Pero Gracias. nos falta más estudiar, leer, ser un poco más racional en nuestros criterios. Y discúlpame, para terminar, le apoyo totalmente a estos jóvenes. Ojalá que ellos hagan el esfuerzo de cambiar. Siempre dije, los jóvenes tienen que empezar a discutir los temas, como en su momento nosotros hablábamos de la dictadura, ahora tienen que hablar del desarrollo del país. Sí, señor. Ingeniero Carlos Bunde, muchísimas gracias por venir, muy amable. Gracias a vos. Ponemos punto final a Tierra TV, gracias por acompañarnos y los invitamos a continuar en este espacio en su próxima edición. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer. Fue una realización de Alicante.